amigas, amigos de Ready para Exportar. Hemos estado cubriendo durante mucho tiempo el tema de la pandemia y qué las pymes pueden hacer, pero también hemos hablado mucho del tema de las pymes dirigidas por mujeres, como uno de los grupos vulnerables que ha sido más afectado por la pandemia. Tenemos a una voz muy autorizada a hablar del tema. Tenemos a Josefina Stubb, dominicana, que ha trabajado muchísimos años en el área de desarrollo. Por más de 10 años trabajó en el Banco Mundial, donde fue jefa del sector social, rural y de medio ambiente para Centroamérica, directora regional para toda la América Latina y el Caribe del FIDA, del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, vicepresidenta asociada de Estrategia y Gestión de Conocimiento, candidata a la presidencia del FIDA. Actualmente tiene una posición dirigencial en el Enel, que es la empresa líder de energía renovable en Italia y en España, con mucha experiencia en toda nuestra región. Josefina Stubb, bienvenida a Ready para... Gracias. Muchas gracias, Tayana. Estoy muy contenta de estar acá porque yo digo que estoy viviendo la pandemia muchas veces. La vivimos en Italia y vimos cómo se desarrolló y veo cómo está evolucionando en América Latina. Y lo veo con mucha tristeza porque hemos perdido mucha gente, pero además con mucha preocupación porque los retos que tenemos por delante nos deben llevar a pensar seriamente. Sí, y una de las razones por la que hablamos de tener esta entrevista es porque te vi conversar en un panel mundial sobre este tema y sobre las cifras que nos hablan de cómo ha devastado esta pandemia a América Latina y al Caribe. ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo es ese panorama? Sí, bueno, todavía la pandemia está en desarrollo, de manera tal que cualquier número que nosotros podamos dar al día de hoy, algunos de ellos incompletos además, ¿ok? No son números definitivos, pero lo que nosotros estamos mirando está bastante alarmante, yo debo decir. América Latina tiene en este momento 5.4 millones de casos comprobados con test, y tenemos 210.000 muertos en la región. Eso es una cifra realmente que nos debe poner a todos muy tristes, pero bueno, dentro de eso inclusive tienes países donde la pandemia está atacando de manera particularmente fuerte, como en los casos de Brasil, México, donde solamente entre México y Brasil, hasta el día de hoy veo que las estadísticas nos hablan de 152.000 muertos en solo esos dos países. Eso sin desagregar todavía mucho más, donde nos lleva de nuevo al punto donde yo creo que es el punto principal que debe llevarnos a reflexionar esta pandemia una vez, desde ahora y una vez que nosotros la superemos, que es el tema de cómo esta pandemia ha, yo le llamo, desnudado la inequidad que existe en América Latina. Esos números que nosotros estamos viendo de casos y de muertes se reflejan de manera todavía mucho más fuerte en regiones como las regiones amazónicas, donde tenemos las comunidades indígenas que viven en condiciones de extrema pobreza, las comunidades afrodescendientes, que en América Latina son 20, 30 millones de afrodescendientes, pero además el tema de las mujeres, que es un tema que a mí me preocupa tremendamente. Entonces yo creo que nosotros estamos frente a una situación realmente muy complicada, muy difícil, porque la pandemia ha roto una cantidad de cadenas de producción y distribución con consecuencias muy fuertes en términos de lo que es la capacidad de los países de tener las medicinas que necesitan, la comida que necesitan, los insumos que necesitan. O sea, a nivel macro hay una situación realmente muy fuerte. Pero además yo debo decir que, o sea, si uno toma lo que ha sido de nuevo la historia de América Latina y volvemos al tema de la inequidad, nosotros encontramos que a pesar de que América Latina y el Caribe están considerados como países de ingreso medio, quiere decir países que tienen un crecimiento macroeconómico de alto nivel, tú encontrabas antes de la pandemia que alrededor del 40-45% de los latinoamericanos y caribeños eran pobres o muy pobres.
esta pandemia está golpeando todavía mucho más esos números. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, como hemos dicho, porque se han roto las cadenas y con ellas se pierde el empleo, se cierran las empresas, se cierran las industrias, pero además porque vamos a ver, de acuerdo con la CEPAL, 30 millones de pobres más en América Latina. Eso yo creo que es una cosa muy, o sea, es muy seria para nuestra región, porque la recuperación de esos 30 millones nos va a tomar mucho más años de lo que nosotros realmente necesitábamos para recuperar la región. Y dentro de esos 30 millones de pobres que se esperan, se están esperando unos 37, 40 millones de desempleados. Ojo que en el caso de América Latina, la mayor parte del empleo, alrededor del 60%, viene de las medianas y pequeñas empresas. Y dentro de las medianas y pequeñas empresas, entonces tenemos que una gran mayoría de ellas son mujeres. Debo decir entonces que el impacto de esta crisis, es cierto que el virus le puede dar a todo el mundo, pero no es cierto que el virus es totalmente igualitario para todo el mundo. Su impacto y su efecto se siente más en ciertos sectores que ya han estado excluidos de los desarrollos de los países. Yo lo dejo ahí para seguir en algunas cosas, porque quiero entrar en otros temas. Sí, claro. Como tú dices, es un panorama que nos obliga a repensar en qué, yo creo que una parte de América Latina, y creo que en eso podemos incluir a la República Dominicana, nos pensamos montados en un carro de desarrollo que iba avanzando hacia adelante y veíamos ciertos progresos porque y pensábamos que, bueno, estamos en marcha hacia allá. Y ahora con todas esas cifras tenemos que replantearnos qué necesitamos hacer inclusive para volver a donde estábamos. Bueno, dos cosas. Yo estoy de acuerdo contigo de que esta crisis tenemos que verla en su tristeza y en su impacto, pero también es una oportunidad. Creo que por todas partes estamos oyendo que we need to build back better. Pero yo le quiero agregar a eso, we need to build back better con las mujeres también, que son las que al final también están sufriendo la mayor parte del impacto de esto, porque las mujeres ganan menos, están en posiciones menos favorables en el sector salud, en el sector educación, en todos los sectores. Entonces, para construir mejor hacia el futuro, yo creo que la dirección y el compromiso que tiene que tener la región tiene que ver con bajar las inequidades que hay. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Nosotros en América Latina, a pesar del gran crecimiento macroeconómico, en promedio solo hemos dedicado el 2% del Producto Interno Bruto a la salud. Cuando, de acuerdo con la Oficina Panamericana de la Salud, América Latina debía estar invirtiendo el 6% del Producto Interno Bruto en salud. Eso es para comenzar. Pero no solamente poner la cantidad de dinero, sino asegurarse que los sistemas de salud pública, donde la mayor parte de la gente a la que accesa son los pobres, ¿okay? No esté descentralizado. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro haber del impacto del COVID es sobre todo en el área urbana. En las áreas rurales, probablemente en República Dominicana también, pero tú tienes países como Perú, como Colombia, donde en los sectores rurales tú no tienes la capacidad de responder hospitales, camas, servicios públicos, de manera tal que en ese reconstruir hay que reconstruir mayor cantidad de recursos, pero además de manera más descentralizada. Yo creo que además del tema de salud, es fundamental el tema de la recuperación económica del cotidiano de la gente. Y esa recuperación económica tiene para mí dos canales principales a nivel de la microeconomía. Primero, lo que tiene que ver con el canal de las medianas y pequeñas empresas. Aportan el 60% del crecimiento y el 40% o más en el empleo. Para poder regenerar las economías de manera mucho más distributiva, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas es fundamental. ¿Y en qué se traduce eso? Digamos que no solamente facilidades de crédito, pero facilidades de crédito a tiempo, en las condiciones en que necesita y para los sectores que realmente van a generar un beneficio, no solamente para la empresa, sino también para la comunidad alrededor.
tenemos que recuperar todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres y los hombres en términos de propiedades, la propiedad de la tierra, la propiedad de los bienes, que hasta ahora en casi toda la región para los pobres ha sido una cosa no completa. ¿Cuántas mujeres tienen derecho a tener una propiedad de su casa y mantener la propiedad de su casa y garantizarla en tiempos de una crisis? Yo creo que la segunda parte es que es absolutamente necesario mantener, por lo menos por un tiempo, lo que se llaman los programas de transferencia condicional. Millones y millones de personas en América Latina han podido superar un poco, salir de la extrema pobreza a partir de los programas de apoyo social. Personalmente creo que lo hemos tratado como la panacea para la reducción de pobreza y no lo son. Creo que tienen que ir acompañados con actividades productivas y económicas, pero es una realidad que esos programas sociales que puedan llegar a todos es fundamental. Y ahí de nuevo quiero volver a hablar de las mujeres. La mayor parte de los programas sociales de transferencia social se hacen a través de las mujeres y tiene que seguir siendo de esa manera. Las mujeres como recipiente, las mujeres como administradoras y las mujeres como sujeto de lo que es una economía, tanto a nivel familiar como a nivel nacional. Entonces creo que su programa hay que mantenerlo, enfocarlos mejor, despolitizarlos y asegurar que las mujeres juegan un papel fundamental acá. Creo que hay sectores que son absolutamente esenciales, sobre todo para la región del Caribe. Creo que para todo el mundo es una verdad que a pesar de que la CEPAL nos ha dicho que el crecimiento en el Caribe va a ser cero, creo que sabemos que por la dependencia a sectores que están fuera de nuestro control, como el caso del sector turístico, el Caribe está ya sufriendo un impacto muy fuerte. No solamente el turismo como hoteles, sino toda la economía que se desarrolla alrededor. Los productores que le venden, las mujeres que procesan, los trabajadores y las trabajadoras, de los cuales, como habíamos dicho, en el sector turístico, las mujeres juegan un papel muy importante. Entonces yo creo que hay que construir y construir mejor, pero esta vez construir teniendo en cuenta que mientras más se distribuye la producción, la distribución de bienes y servicios, pues bueno, más distributivo sería ese nuevo futuro que nosotros estamos buscando. Y también hay organismos internacionales, y en eso incluyo también a la CEPAL, que hablan de que, aparte de construir en equidad, también el tema de la sostenibilidad, de pensar cómo lo hacemos, también innovando y trayendo nuevos sectores. O sea, no es solamente recuperar esas MIPYMES de los sectores que ya existían, como el turismo, que obviamente es un tema que no depende 100% de nosotros o de cada país individual, sino que es la suma del esfuerzo de todos, pero también atraer esas y apoyar en esos nuevos sectores de la economía que garanticen la sostenibilidad. Exacto, bueno, qué bueno que me preguntas eso, Tai. Porque si vamos a construir mejor hacia el futuro, no podemos construir igual que lo hemos hecho hasta ahora. Creo que para el caso del Caribe no es posible continuar con un desarrollo turístico barato, masivo y depredador del medio ambiente. Entonces, hay países en el mundo y nosotros dentro de la región de América Latina y el Caribe tenemos modelos diferentes que son mucho más sostenible, no tan solo en términos ambientales, sino en términos de lo que en este momento se está hablando en Europa y donde yo estoy viviendo, que es la creación de valor compartido. No es suficiente llevarte 7 millones de turistas, encerrarlos en un hotel, no tan solo porque no es seguro, sino porque alrededor lo que tienes es una cosa invivible. Entonces, cualquier manera de recuperar la economía que tengamos por delante tiene que incluir a las comunidades que están alrededor de esas inversiones y tienen que ser inversiones que no disminuyan la capacidad que nosotros tenemos en términos ambientales, porque las consecuencias se están sufriendo, como
¿cómo se llama? Como resultado, mal manejo ambiental y de la expansión de ciertos programas, tenemos todos los temas de cambio climático, todo el tema de los problemas de agua, todo el tema de los recursos marinos que nosotros estamos dilapidando. O sea, hay que construir mejor, pero hay que construir además diferente. La Zapal también hablaba del tema de que veía mucha regionalización y uno ve lo que está pasando en países como Estados Unidos y esa ola proteccionista. ¿Tú también compartes esa opinión de que necesitamos mirar hacia la región para buscar los recursos para salir de la crisis? ¿O tú crees que hay mecanismos y aliados que debemos buscar más allá? Yo creo que tenemos que hacer las dos cosas. ¿Okay? Hasta cierto punto siento que nosotros en la región de América Latina y el Caribe no nos hemos integrado suficiente en términos de comercio, en términos de crear y compartir tecnologías, en términos de crear y compartir conocimientos, pero sobre todo en términos de mirar los modelos y las formas en que los países están abordando. Entonces siento que hay un trabajo a nivel regional que hay que hacer no tan solo en términos de somos América Latina, pero bueno, ¿qué tenemos en América Latina que podemos explotar en buen sentido de la palabra para ayudarnos a recuperar? Ahora, América Latina y el Caribe no puede desarrollar un modelo de futuro desconectado de las dinámicas a nivel global. Entonces, bueno, creo que sin embargo, a pesar de las dificultades, hay luces que nos están indicando que las cosas van mejor. Desde la posición en que estoy trabajando con la Comisión Europea. La Comisión Europea, bajo el nuevo liderazgo, se ha dado un nuevo plan que se llama el Green Deal, ¿verdad? Y dentro de ese Green Deal, un compromiso real para que todo lo que son los procesos de desarrollo, inversión para el desarrollo, sean ambientalmente sostenibles y socialmente sostenibles. Creo que la región debe colaborar con esa nueva manera de ver las cosas para tener recursos de inversión, pero además para ayudarle a la región a hacer el tránsito de ese nuevo modelo de hacer las cosas. Creo que hay que esperar un poco también. Siento que estos meses que tenemos por delante, antes del final de año, hay muchas decisiones globales importantes que podrían marcar la dirección del futuro global. En parte me refiero a las elecciones de Estados Unidos, la misma pandemia en América Latina, o sea, creo que hay que esperar un poquito a ver qué va a pasar. Hay luces que nos van diciendo que muchos ya tienen en su cabeza que hay que hacer las cosas de manera diferente. Bueno, lamentablemente casi se nos acaba el tiempo, pero con toda tu experiencia, esa visión global que tienes, estamos también en una coyuntura nueva en nuestro país, tenemos un nuevo gobierno, y eso, junto con la realidad de que todos nos tenemos que replantear, tanto a nivel de país como a nivel de individuo, como a nivel de empresa, cómo hacemos de ahora en adelante. ¿Cuáles serían esas dos o tres cosas que tú, sé que has dicho a lo largo de la entrevista, pero vamos a resumirlo, esas dos o tres elementos claves que tenemos con los que tenemos que abanderarnos para el futuro? Correcto. Yo creo que nosotros ante todo tenemos que controlar la pandemia, sobre todo, ¿verdad? Controlar la pandemia implica que las actividades económicas pueden retomarse. Hasta que nosotros no logremos eso, yo pienso que va a ser muy difícil. Y retomar la pandemia en el sentido de, al mismo tiempo, ¿verdad? Ir construyendo las capacidades en el sector salud que estaban mal y que van a quedar peor porque han estado bajo mucho estrés y mucha presión. Entonces creo que hay que, ante todo, tomar el control de la situación de salud. Y luego de eso creo que hay que trabajar muy fuerte para recuperar la macroeconomía, de balancear con los grandes sectores económicos, ¿verdad? El turismo, hecho de manera diferente, ojalá de manera más verde, ojalá de manera menos nerviosa, ¿verdad? Las remesas entiendo que han seguido llegando, pero además nosotros necesitamos ver de qué manera podemos traer capitales extranjeros para acelerar la creación de empleo. Entonces siento como que hay ahí un paquete que tenemos que trabajar. El otro paquete es que a nivel social, yo creo que nuestro país necesita un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social donde las organizaciones de la sociedad civil,
junto con las autoridades locales, puedan planificar a nivel de los territorios las actividades económicas y sociales que habría que desarrollar para poder impulsar la economía a nivel de territorio, que obviamente traerá beneficios a nivel de país. Solamente muy brevemente, antes de terminar, Tayana, yo veo que en las últimas semanas ha habido una serie de diálogos en algunas provincias y cabeceras de provincias en relación con las organizaciones locales y autoridades locales sobre qué hacer para contener el virus. Siento que esos son laboratorios de experimento que habría que, ¿cómo se llama?, escalar para entonces decidir y ver, ok, ¿qué vamos a hacer ahora con la economía una vez que abrimos este lugar? Entonces siento que, de nuevo, cada crisis es una oportunidad. Lo que tenemos es que pensar no solamente en la macroeconomía, el crecimiento, sino la vida cotidiana de la gente y sus empresas. Bueno, lamentablemente lo tenemos que dar ahí. Muchísimas gracias, Josefina Stubb, por haber estado con nosotros en Ready para Exportar, y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.